Sergio, Buen día. buen día, ya estamos al Sergio, aire. Sergio, ¿Cómo estás? ¿cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver cómo logramos esta comunicación, si llegara a tener algunas dificultades en la escucha, vamos a hacerlo por línea, ¿sabes? Vamos a probar. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, bien, Sergio, acá recordando los gratos sucesos de hace un año, viendo un poquito de eso. Claro, tenés razón, se cumple un año del campeonato mundial. ¿Cómo lo viviste? Con una emoción increíble que ahora, bueno, un poco aflora de vuelta, ¿no? Todas esas sensaciones y mientras estoy laburando acá en casa, está prendida la tele en Teis Sport, que está por pasar el partido nuevamente, ¿A qué para hora? ver los 90 minutos, por lo menos escuchar de lejos y bueno, revivir algunas de esas sensaciones. ¿A qué hora lo empiezan a pasar? Y mira, Teis Sport lo que hizo es pasar la transmisión completa con toda la previa hasta la hora del partido, así que todavía está en la previa, calculo que a las 12 empezará el partido. Listo, me voy a Que casa, sí, me voy a creo, casa a mirarlo. dale, dale, que vale la pena. Bueno, ¿y dónde estabas el día de la final? La final acá en casa, lo vi acá en casa, en familia. ¿Vos estás viviendo en Sí, Posadas? en Posada, sí, sí, tal Bien. cual. Y después, bueno, festejamos también acá, salimos a dar un par de vueltas acá por el barrio también. ¿Fue la final más difícil que te tocó ver? Sos muy joven, no sé si la del 86 te acordás. Sí, no soy tan joven, tengo 43 años, vi la final del 86, no me acuerdo tengo algo muy, muy borroso. La del 90 me acuerdo perfectamente, no solo la final, sino todo el mundial, con lujo de detalle, y es de los mundiales que más recuerdo, y bueno, y después los otros también, por supuesto, pero sí, sin duda que este fue muy, muy especial, la verdad. Impresionante. Eh, Sergio, ayer pude leer una reflexión que vos bueno, hiciste pública a raíz de la muerte de estos 13 jóvenes en un tinglado, en una fiesta que se estaba realizando en Bahía Blanca. Esto suscitó, por supuesto, la atención nacional. El presidente anunció que también con 5 minutos iba a ir a Bahía Blanca. Se vistió de fajina, con ropa militar, y les deseó suerte, o digamos que confianza que con los recursos que ellos ya tienen iban a salir adelante. Quedamos todos sorprendidos. Creo que esto disparó una reflexión que vos quisiste dar a conocer, me pareció muy acertada y queríamos que la puedas compartir con nosotros al aire. Sí, tal cual. Lo que yo estuve compartiendo, digamos, a modo justamente, como decís, de reflexión o como para comparar dos situaciones que nos vienen a traer a colación la importancia o la diferencia que existe entre un Estado presente y entre un Estado abandónico, digamos, o que deja a la buena de Dios, o en palabras del actual presidente Javier Milei, que se arreglen como puedan, con los recursos que tengan, etcétera, ¿no? Ese tipo de discursos. A mí me tocó cubrir, y es una de las coberturas que uno recuerda después durante todos los días de su vida, me tocó cubrir la peor catástrofe natural que tuvo la provincia de Misiones en el año 2009. El 7 de septiembre de 2009, acá en la localidad de San Pedro, en el norte de Misiones, concretamente en el paraje rural Tobuna, Santa Rosa, Cruce Caballero y otros parajes más pequeños de la zona. Recordemos que un tornado ocasionó la muerte de 11 personas, entre ellas algunos niños incluso. Yo trabajaba en aquel momento para el diario Primera Edición y ni bien conocimos la noticia, junto con el fotógrafo y el chofer de turno salimos disparados hacia allá, así que me tocó ver, digamos, el horror de esas primeras horas, pero después también además nos tocó hacer la cobertura posterior, es decir, cada 3 meses volvíamos a San Pedro a hacer un relevamiento de cómo seguía la cosa, al año siguiente y al segundo año, y así fui muchísimas veces a cubrir cómo siguió la vida después. Lo que yo marcaba en la publicación que hice ayer, porque lo recordaba muy bien, es que a las pocas horas de haber ocurrido aquel tornado en San Pedro,
quien era la presidenta en aquel entonces de los argentinos, Cristina Fernández, acudió al lugar y prácticamente ni bien llegó y se reunió con las personas afectadas, con las autoridades provinciales, anunció un plan de reconstrucción y asistencia que involucró a muchísimos actores de la institucionalidad argentina, desde el ANSES, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de la Producción. Lo que se terminó haciendo fue una contención inmediata, pero que en el largo plazo redundó en la reconstrucción de 114 viviendas nuevas, más de 50 galpones de tabaco, asistencia directa a cada uno de los productores que lo habían perdido absolutamente todo, asistencia psicológica, la construcción de un centro de atención primaria de la salud y un montón de obras de infraestructura de menor medida, pero que en definitiva terminaron haciendo que esos parajes que habían sufrido aquel tornado y que además había existido, el fallecimiento de 11 personas, terminasen estando en mejores condiciones de las que ya estaban. La inversión en aquel momento del Estado Nacional para esa reconstrucción, para esa asistencia, fue de 28 millones de pesos. Recordemos, hablamos del 2009, esto equivale más o menos al cambio de aquel momento, unos 8 millones de dólares. Entonces, en conclusión, traigo a colación esto porque marca cómo se comporta el Estado Nacional ante una catástrofe en aquel momento y ahora, donde no se anunció absolutamente nada y donde el desamparo de los bahienses, la verdad que da muchísima pena, ¿no? Mucha pena y mucha vergüenza también, cuando uno compara las situaciones, ¿no? Sí, me gustaría pedirle a Ronnie que nos haga, que seguramente tiene una calculadora a mano, a razón de $1.000, 1.000.000 de pesos. ¿Cuánto es 8 millones de dólares hoy? Si $1.000 son 1.000.000 de pesos, ¿cuánto sería hoy la inversión que, por ejemplo, Javier Milei podría haber depositado, ¿no? ¿Cuánto es 8 millones de dólares hoy? Esa es la pregunta. Ronnie ahora va a intentar hacer un cálculo para tener referencia de lo que hizo. Por ejemplo, hubiera hecho Cristina hoy, ¿no? Hoy. A ver. Bueno, ahí va a ser la cuenta. Sergio, la verdad es que es impresionante, ¿no? No sé si te tocó escuchar en vivo Javier Milei con tanta soltura, ¿no? Fue muy decidido a 8.000 millones de pesos serían hoy. 8.000 millones de pesos serían esa inversión que decidió en su momento Cristina Fernández de Kirchner, al cambio de hoy. Sí, y además de la cifra, digamos, la importancia de que el Estado, ante una catástrofe de estas características, atienda en todos los niveles, es decir, desde la salud, desde la contención psicológica, la infraestructura, la reconstrucción productiva, laboral de las personas. Y lo que yo vi ayer, por supuesto, vi la conferencia de prensa en vivo, esperando justamente los anuncios, pero también un poco esperaba algún tipo de explicación en torno a lo que había expresado el presidente actual, digamos, en relación al cambio climático, que había dicho que era un invento del socialismo. Bueno, a los 6 días de su gestión se produce un evento meteorológico catastrófico, producto justamente del cambio climático, ¿no? Que es innegable, creo que es una de las pocas personas en el mundo que lo niega y o uno de los pocos mandatarios, y que además lo que a mí me preocupa es que esa visión, que obviamente termina en el desfinanciamiento de todas las líneas de acción que se pueden tomar para prevenir o asistir a este tipo de fenómenos que afectan tanto a las comunidades, me preocupa cómo se va a parar la Argentina, digamos, en los espacios internacionales donde el consenso sobre la lucha contra el cambio climático es prácticamente unánime, ¿no? Así que bueno, y después la verdad que fue una desazón muy, muy grande, y lo digo ya no como periodista, sino como ciudadano argentino. La verdad que me sentía avergonzado por el desamparo en el que quedaron todos los bahienses, que bueno, no fue el caso nuestro en 2009, cuando nuestros coprovincianos sufrieron aquel terrible hecho en San Pedro, ¿no? Sí, le quedará a Axel Kicillof, ver cómo puede colaborar con esta tragedia que ha sucedido. Y la pregunta también es, ¿qué vasos comunicantes hay entre la impronta que tuvo el gobierno de Mauricio Macri y lo que es hoy Javier Milei? Vos hoy me señalabas más temprano que hoy se cumple también
un aniversario más de aquella represión que sufrieron legisladores nacionales y el pueblo que se acercaba a la Plaza de los Dos Congresos cuando se intentaba aplicar una reforma previsional brutal por parte del macrismo que finalmente no se logró. ¿Te acordás de ese momento? Sí, me acuerdo perfectamente porque me tocó estar ahí, me tocó cubrir también. Yo en ese momento realizaba la comunicación, era el responsable de prensa de un espacio sindical, digamos, de trabajadores estatales. Entonces ese día me tocó trabajar allí y la verdad que fue una de las coberturas más terribles también en la cual me tocó estar. Nunca había recibido balas de goma, digamos, en el cuerpo. Ese día tuve cuatro impactos y un susto muy, muy grande. La verdad que fueron horas desesperantes, con el pueblo en la calle también. Había pasado más de un año de la asunción del presidente, ya la situación era caótica, y me acuerdo perfectamente que previo a ese tratamiento de la reforma previsional y previo a esa manifestación que por ahí muchas veces desde el macrismo se recuerda como el día de las 14 toneladas de piedra, pero tampoco recuerdan la cantidad de balas o la cantidad de heridos que hubo por parte de los manifestantes, entre los cuales había jubilados, estudiantes, trabajadores, en fin. Y recuerdo que una semana antes de ese hecho había existido otra represión en la cual incluso la motocicleta de un policía le pasó por encima de la cabeza a un joven trabajador también, y creo que todas esas imágenes habían despertado esa furia, digamos, del pueblo, que sentía que le iban a meter la mano en el bolsillo, como efectivamente lo hicieron y como lo van a volver a hacer probablemente en estos tiempos con nuestras abuelas, nuestros abuelos, ¿no? Así que la verdad que al revisar esas imágenes, hoy me levantaba temprano y veía en los recuerdos que Facebook te comparte cada día, digamos, veía todos los videos y las fotos de ese día, y la verdad que lamentablemente tengo el presentimiento que son imágenes que se van a volver a reiterar en la Argentina en el corto plazo. ¿Vos tenías un chaleco identificatorio como para que la policía pueda identificarte? Te imagino con cámara fotográfica. ¿Tenías alguna forma de cubrirte los ojos o fue suerte que no te han impactado en el rostro? Sí, esa jornada comenzó muy temprano, a las 10 de la mañana aproximadamente. Ya había gente, muchísima gente en las inmediaciones, empezaban a llegar las columnas y los trabajadores de prensa teníamos asignado un lugar, obviamente al aire libre, casi al frente, casi muy cerca de donde se había establecido el vallado en aquella ocasión. Ahí estaban los móviles, por ejemplo, y recuerdo que ahí, por ejemplo, tuvimos muy de cerca al militante que utilizó el mortero para arrojar un artefacto, porque justo se había puesto ahí porque era cuando empezó la represión, digamos, que era la zona de prensa donde supuestamente la policía no iba a atacar, pero luego se desató una cacería tremenda y bueno, empezaron a disparar para todos lados. Yo nunca vi tanta gente herida en las calles, corriendo, despavoridas, con mucho pánico. La verdad que yo no estaba preparado si bien había cubrido muchas manifestaciones, nunca había estado en una de tal magnitud. Es una situación muy desesperante, sobre todo creo que peor que las balines de goma son los gases lacrimógenos, realmente, porque te generan una sensación de que uno de no poder respirar realmente, y eso es muy, muy desesperante. Y bueno, todo el mundo estaba en esa situación, corriendo, escapando, huyendo, la policía disparando a mansalva, y fue una cacería humana realmente. Por eso me preocupa, digamos, este presente, me preocupan estas medidas que se están tomando ya en una Argentina que viene con una situación económica muy delicada, que la vienen sufriendo los de abajo, que la vienen sufriendo la clase media, pero que ahora, a partir de una devaluación sin precedentes del 118% en un cortísimo plazo de algunos días, más el aumento inminente de tarifas y demás, me parece que esto va a empujar a la gente a la calle y que, bueno, la respuesta está clara cuál va a ser, ¿no? Ya el otro día en la presentación del protocolo contra las manifestaciones quedó claro cuál va a ser la respuesta del Estado en este caso. Así que bueno, lamentablemente me parece que ojalá me equivoque, ¿no? La verdad que me encantaría equivocarme, pero bueno, presiento que se vienen situaciones similares a las que pasaron hace 6 años. Sergio, vos sabés que nosotros, más allá de tener la determinación de poder continuar con este proyecto
cooperativo, que es esto que hemos empezado junto con con compañeros, ¿no? El Multimedia Lateral, que es esta radio y el humilde portal de noticias que tenemos. Más allá de eso, sabemos que tenemos que contar de a poquito los porotos a ver si tenemos posibilidades de sobrevida. Te pregunto, Agencia Mercurio, ¿también es un embate duro el que va a tener que atravesar? También te preguntás si se puede continuar. ¿A qué punto sentís que esto nos está empujando a todos y a revisar todo? Yo creo que más allá de lo que cada persona haya votado, digamos, en su legítimo derecho a elegir la propuesta electoral que quiera, digamos, que eso es un derecho democrático que vale muchísimo y que debemos preservar. Me parece que cualquier persona, independientemente de eso, a la que uno le pregunte, sea del rubro que fuera, salvo que sea agroexportador, me parece que hoy está muy preocupada, está sintiendo los embates. Yo ya he hablado, como calculo que todos los días lo hacen ustedes, con gente de muy distintos sectores, de muy distintos segmentos, y que realmente ya están padeciendo los efectos de las medidas que se han tomado, terribles aumentos en los precios, el traslado del aumento del combustible hacia otro tipo de costos en la vida cotidiana, y sobre todo la incertidumbre. Y bueno, y también ya se empieza a ver el efecto del desempleo, digamos, a partir del corte de la obra pública, y otros anuncios que hacen que muchas patronales, a modo preventivo, o despiden o congelan sueldos o asustan a sus empleados y usan la coyuntura como una estrategia para no dar aumentos salariales. En fin, ya se están sintiendo impactos tremendos. Por supuesto, son nuestros jubilados, nuestras jubiladas, las clases digamos, más vulnerables, las que están sufriendo todo esto. Y es increíble que tan solo han pasado algunos días desde la asunción del nuevo presidente, que la verdad que ha tenido, digamos, un efecto de shock, sus medidas muy fuertes. Me parece que acertaron en la palabra shock porque realmente fue lo que está sintiendo en este momento el pueblo, y yo creo que el pueblo argentino tiene memoria, y no va a dejar pasar, digamos, no se va a quedar sentado esperando en la casa viendo cómo digamos, se destruyen sus economías, se destruyen sus esperanzas, ¿no? Y uno está pensando en lo que venía anunciando el gobierno provincial, porque uno puede, qué sé yo, abrir algunos portales y leer algunas notas y dice: el gobierno de la provincia, de acuerdo a la forma en la que se administró siempre de manera seria, tiene más espaldas que otras provincias para sostener el ajuste nacional que se viene en todos los ámbitos. Pero sin embargo, Electricidad de Misiones acaba de anunciar: cuiden la energía, probablemente se venga, no sé, un 200% de aumento, y uno se pregunta, ¿espaldas para qué tiene? Si la obra pública se corta, y se corta aquí en la provincia también. Esto significa que el tarifazo le va a llegar sin lugar a duda a los misioneros, y uno se pregunta, ¿espaldas para qué? Y va a quedar muchísimo trabajador de la obra pública afuera, misionero, y uno se pregunta, ¿espaldas para qué? Y uno también se pregunta, ¿qué postura van a tomar desde el oficialismo con el bloque de diputados que acaba de ingresar? Si van a finalmente honrar el voto, porque pidieron ir con la cara de Sergio Massa, si van a oficiar como oposición, u otra vez irán a negociar los votos como lo hicieron con el gobierno de Mauricio Macri. No sé, tengo muchas preguntas y pocas certezas, Sergio. Bueno, en principio hemos visto algunos gestos de genuflexión, digamos, en el Senado, en la asunción el otro día, y otras declaraciones y demás, que, digamos, pareciera ser que este gobierno, en nombre de la, abro comillas, gobernabilidad, estaría dispuesto a acompañar alguna de las medidas del actual gobierno nacional, lo cual me parece que sería un grave error por el fuerte impacto que tendría principalmente en una provincia a la cual el candidato, el actual presidente ni siquiera conoce, porque jamás ha pisado este lugar, digamos. No sabe dónde queda Cerro Corá, no sabe dónde queda
Panambí, no sabe dónde queda, o San Pedro, donde hubo el tornado que hablábamos hoy. Es decir, eso me parece muy preocupante. La provincia de Misiones necesita políticas muy concretas por sus características geográficas, geopolíticas. Entonces me parece que no se puede, la provincia no puede acompañar determinadas medidas en nombre de la gobernabilidad, sino que tiene que defender los intereses de los argentinos. Lo de EMSA me parece que es un capítulo aparte, me parece casi insultante que salgan a pedirle a la gente que resguarde el uso como si existiera algún tipo de derroche. Hace muchísimo tiempo que ya acá en Misiones la gente viene cuidando la energía y cuidando su bolsillo, porque ya las tarifas son carísimas. Entonces, hablar de una racionalidad cuando ya eso hace muchísimo que las familias lo aplican, en este momento con más de 40 o estos días de 40 grados, estoy seguro que muchísima gente se resguarda y quizás utiliza su ventilador, su aire acondicionado algunas horas, temiendo el fuerte impacto de las tarifas ya como están. Imagínate, como dice la tapa de primera edición del día de hoy, si el aumento puede ser de un 200%, ¿ante qué estamos? ¿Ante qué situación catastrófica estamos? Entonces la responsabilidad que tienen que tener no solamente los gobiernos provinciales, sino los municipios, en proteger, en poner todos sus recursos, todas sus acciones y toda su decisión política en defender al pueblo, porque creo que se trata de eso. Hoy el rol de los gobernadores y de los intendentes tiene que ser el de defender al pueblo. Lo mismo le cabe a cada organización civil, a cada sindicato. Los sindicatos me parece que están teniendo en estos primeros días también un rol muy cuestionable. Me parece que hay mucha tibieza por parte de los gremios. Y esto, como lo dijo Adrián Dárgelos, el líder de Babasónicos, en un concierto que dio el fin de semana, va a ser cuerpo a cuerpo. Es momento de cuidarse, de cuidarnos y de tener muchísima responsabilidad por lo que se viene, por el sufrimiento que va a recaer o que ya está recayendo sobre todo el pueblo. Sergio, clarísimo. Como siempre, agradecerte estos minutos, este tiempo, tu compromiso. Vos sabés que vi el otro día un título de un libro que escribiste. Creo que anduviste por Esquina y hablaste con la familia Maradona y publicaste un libro hace poquito. Un artículo, una crónica periodística sí, sobre Esquina, que es el pueblo donde nació Don Chitoro y donde nació Doña Tota, digamos. Ahora que estamos recordando el Mundial y la canción Muchachos que nos lleva, que los nombra, digamos, bueno, ellos nacieron ahí, así que de algún modo el mito maradoniano nació también en ese pueblito correntino y sí, estuvimos ahí recorriendo, entrevistando personas y tratando de reconstruir ese lugar al cual Diego en vida volvió varias veces y era un lugar muy especial para él. Así que pueden leer la crónica, está publicada en tierrarroja.com.ar con el título La esquina del 10. Bien, bien, se lo tenés que hacer llegar a Janina y a Dalma. Intentar los editores del medio y yo por mi cuenta intentamos acercarlo, todavía no tuvimos éxitos. Me pasaron el WhatsApp de Dalma y le envié y bueno, por lo menos se vio las 2 rayitas azules, pero bueno, no más que eso. Ojalá me encantaría porque fue una nota hecha con mucho cariño y mucho respeto. Bueno, seguramente lo van a disfrutar, ¿eh? Sergio, gracias por estos minutos y como siempre un placer, tenerte aquí en Radio Lateral. Bueno, les mando un abrazo, que tengan muy buenos días. Hablamos, hasta pronto. Sergio Alves es periodista, escritor, maneja la agencia Mercurio, de edición de libros, realmente un proyecto muy, muy interesante.